Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a ver la sexta parte del estudio sobre dones espirituales y les voy a compartir en esta tarde una llave. La llave que abre la oportunidad de descubrir su lugar en el cuerpo. Y se encuentra en los versículos 1 y 2 de Romanos 12, que dicen así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Llama la atención que Pablo ruegue a los hermanos y apele a las misericordias de Dios. Sucede que la consagración, que es acerca de lo cual vamos a hablar ahora, es una decisión totalmente personal. Nadie le puede obligar a rendir totalmente su vida y sin reservas al Señor. A veces vemos personas que nunca se rinden completamente al Señor. Siempre hay excusas cuando se trata de hacer algo y bueno, es una cuestión de disposición personal, de disponerse para rendirse completamente al Señor. ¿Y por qué apela a las misericordias de Dios? Sucede que la misericordia de Dios con nosotros fue total, al punto que entregó a su único Hijo para que Él muriera en la cruz, pasara por ese sufrimiento a fin de cargar el pecado de todos nosotros, y encima sigue teniendo misericordia de nosotros cada vez que nos equivocamos y cada vez que abrimos los ojos, cada mañana, también el Señor manifiesta su misericordia. Como dice Lamentaciones, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si abrimos los ojos hoy es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pablo apela a las misericordias de Dios para que tomemos la decisión de rendirnos completamente al Señor. La medida de nuestra consagración indica hasta qué punto valoramos nosotros el sacrificio de Cristo y lo que Dios hace permanentemente por nosotros. Está estrechamente relacionado. Si nuestra vida no es una vida rendida, es porque no consideramos todo lo que el Señor hizo por nosotros, que sin reservas Él sufrió el agravio, sufrió las burlas, el desprecio, la cruz, todo por amor a nuestras vidas. Y aunque nunca lo vamos a poder pagar, pero sí vamos a poder demostrar
con una decisión de rendirnos totalmente a Él, hasta cuánto nos importa a nosotros o hasta cuánto valor les damos nosotros al sacrificio de Cristo. El camino para descubrir los dones comienza en este versículo. El cristiano cree que su cuerpo pertenece a Dios, tanto como su alma y su espíritu, y que puede servir a Dios con todo su ser. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El lugar donde el Espíritu Santo habita, el instrumento mediante el cual el Espíritu Santo obra. Al igual que Cristo, en el hecho de la encarnación, no tuvo vacilación en el hecho de nacer como ser humano y manifestar así la plenitud de la deidad, de la misma manera nosotros debemos usar nuestro cuerpo a disposición de Dios para manifestar su gracia. Y todo lo que Dios quiera manifestar mediante su Espíritu Santo en favor de los demás. El cuerpo debe ofrecerse en sacrificio vivo a Dios. Es decir, que debemos vivir solo para Él y en santidad. Salmo 29:2 dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahí van viendo ustedes la manera en que quiere que Dios le adoremos. Y Romanos 6, 12 y 13 hasta el 14 dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Nuestros cuerpos presentarlos a Dios como un instrumento a través del cual Dios manifieste su justicia. Los cristianos podemos rendir culto al Señor de dos maneras. Culto significa homenaje reverente que tributa el hombre a Dios. El culto racional significa perteneciente o relativo a la razón, acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace. Bien, algo razonable. No sería razonable, por ejemplo, decir que debemos amar a nuestros enemigos y cuando nos encontramos con un enemigo, maldecirlo o agraviarlo de alguna manera. No, nos estaría fuera de razón. Entonces, lo que explicaría esto, que sería la palabra misticismo, un desfasaje entre lo que es el misticismo
y lo racional, que es un estado de unión religiosa entre Dios y el hombre, a través del cual podemos tener situaciones de éxtasis y de revelaciones, en el cual alabamos al Señor, damos gracias, oramos, sentimos la presencia de Dios, Dios nos habla y todo bien hasta ahí vamos bien. Pero el culto racional es que después de experimentar todo eso, nosotros tengamos un obrar en consecuencia, que nuestro cristianismo sea coincidente con nuestro culto místico. Dios quiere un culto racional. Por eso a la samaritana le dijo, de cierto te digo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A Dios lo adoramos en espíritu en la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia lo adoramos en verdad con nuestra vida. Si las dos cosas no coinciden, no podemos considerarnos verdaderos adoradores y mucho menos llegar a descubrir los dones espirituales. Esto viene a ser el escalón previo para llegar a descubrir nuestro lugar en el cuerpo. Y esta forma integral de adorar a Dios, es el culto que a Dios le agrada. A Dios le agrada que seamos consistentes con nuestras palabras y con lo que creemos. Tenemos a alguien poderoso que nos ayuda para que lo que creemos se haga real en nuestra vida, y que es el Espíritu Santo. El versículo 2 dice que no debemos conformarnos a este mundo. La palabra conformar es una palabra que originalmente significa adoptar la forma de un molde. Es como si pusiéramos yeso en un molde, el yeso va a tomar la forma que tiene el molde. Él dice que no debemos conformarnos al mundo, tomar las formas del mundo, o sea, de las costumbres que hay en el mundo. Algunos dicen, para aliviar la conciencia, ¿no? Y bueno, todos lo hacen. Si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y bueno, lamentablemente, los cristianos no somos todos los que habitan el planeta. Debe haber una diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Las costumbres que tenemos deben ser diferentes. Nuestro estilo de vida debe ser diferente. No debemos conformarnos al mundo, tomar las formas, los moldes que tiene el mundo. Debemos experimentar un cambio profundo, no de nuestra forma externa, sino de nuestra personalidad interna, de la esencia misma de nuestro ser. ¿Por qué se habla tanto
del corazón. El corazón de acá, el corazón de allá. Que Dios examine nuestro corazón, que del corazón mana la vida. Es porque es una cuestión literal. De lo que haya en nuestro corazón, se va a manifestar en el interior a través de nuestro cuerpo. Por eso es necesario que nosotros tengamos un obrar del Espíritu Santo profundo en nuestros corazones, que nos vaya limpiando, que nos vaya perfeccionando. Y este es un proceso continuo que mientras estemos en este mundo no va a terminar. Y vamos a ver qué dice 2 de Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El ser interior, nuestro corazón, se va renovando todos los días. Y eso solamente es posible mediante el obrar del Espíritu Santo. Haciendo estas cosas, llegamos a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero no quiero dejar esto sin mencionar una parte, y que es la parte donde el apóstol Pablo menciona que la renovación comienza en nuestro entendimiento. Dice que la renovación comienza en nuestro entendimiento. Fíjense que en Efesios capítulos 4, 22 al 24 dice: en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Pablo dice, mediante la transformación de vuestro entendimiento. Todo comienza en la mente. Cuando nosotros leemos la Biblia, el primer lugar en que se instala una verdad bíblica es en nuestra mente. Y de allí, si nosotros le permitimos, se gana a nuestro corazón. Sucede lo mismo con el pecado. Primero es concebido por la mente, y si dejamos que se gane en el corazón, de allí después se va a exteriorizar por medio de nuestro cuerpo. La mente es la puerta de entrada para lo bueno o lo malo. Y Pablo dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo nos vamos a renovar en el entendimiento? Bueno, es muy sencillo, orando al Señor cada vez que leemos la Biblia, que Dios quiera fuera todos los días, porque de esa manera vamos a lograr lo que el Señor quiere de nosotros, y es que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Pero no solo en la mente, sino que de la mente se gane al corazón, y que
del corazón se exteriorice en una vida agradable a Dios. Haciendo estas cosas, rindiéndonos totalmente al Señor, siendo consistentes entre lo que decimos y creemos con lo que hacemos, viviendo en santidad, agradando al Señor, renovándonos día a día, haciendo lo que dicen estos dos versículos de Romanos 12, versículos 1 y 2, vamos a llegar a comprobar cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles son las cosas que a Dios no le agradan. Pero también vamos a comprobar cuál es nuestro lugar en el cuerpo, cuál es el don que nos toca. Vamos a ver en qué cosas somos idóneos y en qué cosa no. Para esto vamos a tener que tener la disposición de servir al Señor sin poner excusas en una cosa y en otra, hasta que nosotros lleguemos a descubrir en cuál de todas somos útiles. Cuando veamos más adelante algunos consejos prácticos en cuanto a la manera de descubrir los dones, ahí vamos a ver que una de las cosas que involucra la consagración es estar dispuesto a servir al Señor en lo que sea. Si el pastor dice necesitamos hacer tal cosa y nosotros queremos descubrir para qué somos buenos, no lo vamos a lograr si empezamos a poner excusas, que no tengo tiempo o qué sé yo, no sé, las cosas que se le ocurran. Sino por el contrario, cuando la iglesia sea convocada a distintas actividades, allí es donde los que quieran descubrir sus dones tienen que estar diciendo yo estoy dispuesto, levantando su mano, metiéndose, trabajando y así llegar a descubrir su lugar en el cuerpo. Esto es parte de los consejos prácticos que vamos a ver en otra clase. Nosotros vemos que en el principio del versículo 3, Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y de ahí continúa hablando. Este digo pues es un nexo. La palabra nexo tiene el significado de algo que relaciona una cosa con otra. Si hablamos de homilética, por ejemplo, que es la forma de predicar, de armar sermones, de que los sermones tengan una forma ordenada para desarrollarse, lo que se enseña en homilética es que el sermón lleva en primer lugar una introducción, que puede ser una ilustración, puede ser un testimonio breve. La introducción siempre es algo breve, pero después
necesitamos un nexo, algo que conecte esa introducción con el desarrollo del mensaje. Y este nexo pueden ser algunas palabras. Por ejemplo, podemos decir, bueno, así como esto que estuvimos diciendo, nosotros tenemos esta forma de hacer las cosas y ahí estamos estableciendo una relación entre lo que dijimos y lo que vamos a decir. O una pregunta, por ejemplo. Hacemos una ilustración y decimos, por ejemplo, y bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para alcanzar tal o cual cosa? Y ahí entramos en el desarrollo del mensaje. Nexo relaciona una cosa con otra. Cuando Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, está estableciendo un nexo entre la consagración y lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Los dones espirituales, de los cuales Pablo habla en los siguientes versículos, y de cómo hay que usarlos. Bien, por eso digo y decimos, nos queda claro el hecho de que la consagración está en estrecha relación, el comprobar la buena y agradable voluntad de Dios, agradable y perfecta, está en una total relación con el hecho de comprobar los dones espirituales que nos tocan. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que Dios les haya bendecido y les bendiga, que su Espíritu Santo hable a su corazón por medio de este estudio bíblico y que se gane de tal manera en su corazón que después podamos verlo hecho realidad en la práctica. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima semana.